¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida en directo a la 8 Palencia, aunque la tertulia ha empezado ya mucho antes de escuchar la cabecera. Aquí muy bien acompañada, como siempre les digo, como cada tarde de viernes con los Javis, ¿no? Estos que están de moda a nivel nacional, pues nosotros en Palencia también tenemos a los Javis, concretamente a Gómez Caloca. Muy buenas tardes, Javier. Hola, ¿cómo buenas está? tardes. Encantado de volver después de la época estival. Parece ya como muy lejano, ¿eh? Con este tiempo que tenemos ya es como que el verano quedó atrás. Javier Calaveras, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Añorando el verano? Pues es que la verdad es que ha sido un verano tan extraño porque estábamos ahí como diciendo, bueno, es que seguro que septiembre va a hacer buen tiempo, y con danas y tal, nada, o sea, tela. Y ya casi octubre. Ya estamos en octubre, o sea, No que es puede que ser. tiempo otoñal, o sea, ha sido... En el pueblo muchas tardes, como dicen allí, prendí la lumbre. Efectivamente. En julio y en agosto. Que ha Sí, sido Yo en el pueblo he estado en Polar en agosto a las 6 de la tarde, o sea que... un verano diferente. Nos debe el tiempo un octubre un poco más suave, ¿no? Para disfrutar. A ver. Bueno, pues si les parece nos metemos ya en materia y comenzamos por una de las imágenes que nos deja la semana, pero son de esas imágenes que sabemos cuando las estamos grabando que van a trascender su tiempo por todo lo que significan. Es el homenaje que ha hecho el Ayuntamiento de la ciudad, bueno, pues a todos los enfermeros, a todos los voluntarios, a todos y cada uno de los que han trabajado en el punto de vacunación masiva de Campos Góticos durante estos 6 meses, si no me equivoco. Lo abrieron un 8 de abril y lo cerraban esta semana. Y todo ese equipo de vacunación COVID, todos esos enfermeros, soplaban una tarta. Ahora, bueno, están viendo primero cómo se destapaba esa placa en homenaje de la ciudad de Palencia a todos los que allí han trabajado. Y luego, ¿qué hacían los enfermeros del equipo de vacunación COVID? Que, por cierto, ya estaban en Cévico de la Torre, también no paran administrando esa tercera dosis. Pues estaban soplando unas velas 97.000, menos mal que se las pusieron en número y no en número de velas, pues si no estaríamos todavía allí soplando todos. 97.000 vacunas han puesto. Casi nada, Javier Calaveras. ¿Cómo le dejan estas imágenes? Porque más siendo compañeros, casi no a usted que le pilla un poco de cerca, me imagino que será emocionante ver que al menos una parte de los sanitarios ha tenido un homenaje presencial, ¿no? Una cosa como más palpable. Pues para mí es muy emocionante y gratificante, ¿no? Porque yo creo que el equipo de vacunación COVID pues, se merece esto y mucho más. Tenemos que estar muy orgullosos de su trabajo, de su riesgo en su momento, porque no hay que dudar que también se han expuesto de una manera pues, por los demás, muy generosa. Y yo creo que también es un homenaje muy sentido pues, a esa parte de los sanitarios que se ven menos, ¿no? O sea, por un lado siempre pues, están los facultativos, ¿no? Los médicos, y yo creo que esta pandemia nos ha dejado muy a las claras que tanto el equipo de enfermería, de auxiliares, de celadores, voluntarios y protección civil son totalmente necesarios. Limpieza, no nos olvidemos de la limpieza. Yo me siento muy orgulloso de ellos, me siento parte del equipo y también mi enhorabuena por esas 97.000 y que sean muchas más. Javier, bueno, le voy a llamar hoy casi Caloca, si me lo permite, porque si no Javier va a ser un poco más sencillo. Desde el colegio me llaman así. Que ya lo tiene asumido. Sí. Bueno, pues Caloca, ¿cómo vive usted ese momento, ese merecido homenaje? Es un reconocimiento y un homenaje, aparte, decía mi tocayo, ¿no? a todo el personal que ha trabajado. Yo creo que también tiene que ser un homenaje a esta ciudad, a esta provincia, es decir, al comportamiento ejemplar. Siempre ha habido casos, y aquí lo hemos hablado, ¿no? de los palentinos. Primero, cuando se hizo los cribados masivos, que fueron 30 y pico mil prácticamente en nada, ¿no? Y luego, yo el día que fui a vacunarme es que me parecía que la gente iba como a una fiesta, o sea, iba contenta. Luego el trato de las enfermeras y del resto del personal pues era muy gratificante, ¿no? Porque a mí me dijeron, iba con mi mujer, dice... que te haga una foto, digo, que te haga una foto, digo, bueno, pues vale, ¿no? O sea, tratando a la gente, pues muy bien, ¿no? Y yo creo que eso es un homenaje a toda esta ciudad y también un reconocimiento que, joder, que nosotros mismos nos machacamos muchas veces, que somos un gran país. Es decir, que aquí cuando se dijo en abril o marzo que a finales de verano íbamos a llegar al 70%, yo oí y leí barbaridades, que serían el 2023, el 2025, y lo hemos hecho. Y ahora mismo todo el mundo reconoce que el país que mejor ha funcionado en el tema de las vacunas ha sido España. Otros han tenido más vacunas y a tiempo que nosotros, pero la gestión que se ha hecho aquí
es que somos un gran país y que cuando todos trabajamos en la misma línea, comunidades autónomas, ayuntamientos y los ciudadanos, somos imbatibles, que nos sirva de un poco de lección, ¿no? Sí. Y bueno, creo que además de la placa, que no se nos olvide todo lo que han trabajado mucha gente, desde el celador, toda la sanidad y otra gente, protección civil, bomberos, policía local y demás, pero que no se nos olvide en el día a día. Es decir, ahora hay que dar otras placas. Por ejemplo, yo una vez oía a los que hicisteis una concentración, ¿no? los compañeros del servicio de urgencias, pues la placa que hay que darles es crear la especialidad, sí, por ejemplo, ¿no? O al personal, pues la administración, la Junta de Castilla y León, pues en la medida de lo posible facilitar su trabajo, que no siempre se hace. Y los ciudadanos que piensen que los empleados públicos son lo fundamental y único e imprescindible en condiciones normales, pero ya cuando hay crisis de este tipo, si no hay empleados públicos, si no hay servicios públicos bien dotados y eficaces, esto pues se va al carajo. Sí, que las placas no sirven de mucho. Los que hemos estado también allí dando guerra y siempre nos han recibido con una sonrisa somos los de la 8. Sobre todo ha habido un equipo, concretamente nuestra compañera Marta ha estado muchísimas jornadas también en esa vacunación masiva y no nos podíamos perder, ni mucho menos la imagen del desmantelamiento. El mismo día que dejaba de ser un centro de vacunación ya estaban haciendo ejercicio en Campos Góticos. Vamos a verlo. Con la misma prisa que hace 6 meses hubo que improvisar un centro de vacunación masiva, hoy se desmantela. De una manera rápida y efectiva. Yo creo que ha sido operativo, que ha funcionado bien y con esa sensación de que si pasa cualquier cosa estamos preparados. Desmontar un poco toda la estructura eléctrica que se ha montado, el suelo, ahora habrá que mirar a ver cómo ha quedado el parqué y bueno, pues un poquito una limpieza excepcional, un zafarrancho. Atrás quedan imágenes como estas, imágenes a las que nos habíamos acostumbrado, que forman parte ya de nuestra historia, pero que ojalá no haya nunca que volver a ver. Ha sido un momento histórico, ¿no? Por un lado con lo positivo de estar haciendo algo bueno, pero con lo negativo de la situación. Y quedan atrás y que no las volvamos a ver, porque eso significa que ya va todo mejor y que va sobre ruedas. Recordarlo con nostalgia, insisto, pero que se quede atrás. El pabellón recupera su función original. De hecho, hoy ya había gente haciendo deporte mientras terminaban de retirarlo todo. Aquí se va a practicar bádminton, baloncesto, balonmano, los cursos del patronato como zumba, aeróbic, gimnasia para mayores. Se pone así el punto y final a una etapa muy dura, sobre todo para los sanitarios. Ese gran grupo humano excepcional es lo que ha hecho que todo funcione tan bien. Campos Góticos se despide como centro de vacunación con la tranquilidad del deber cumplido, de que esas jornadas maratonianas han servido para dar una puñalada casi mortal al COVID-19. Bueno, imposible casi no emocionarse viendo esas imágenes. Hablábamos, bueno, pues de todos los de Protección Civil, bomberos, policía local, también el concejal de deportes que le hemos visto ahí presente. Recordemos que es una instalación que cedió el Ayuntamiento de Palencia, ¿no? Tanto para esos cribados de los que hablábamos como para esta vacunación masiva. Si les parece, si no tenemos nada más que añadir sobre este asunto, vamos. Sí, Javier, perdón. Ahora lo hemos recordado. Detrás de todos estos grandes operativos hay mucha gente, pero siempre tiene que haber gente que asuma la responsabilidad, ¿no? Y por lo que yo sé y por lo que hemos visto, creo que a mí me gustaría destacar el trabajo de 2 personas, la capacidad de gestión del concejal de deportes. Yo no soy dado a alabanzas y si algún día hace una cosa mal lo diré igual, sí. Pero la capacidad de gestión que ha estado estando allí y organizar todo esto, que no es tan sencillo, Y por lo que yo sé, el jefe de bomberos, que todos los días a primera hora estaba allí, colocando hasta las vallas para entrar y demás, es decir, todos hemos estado a la altura, pero si hay que decir, esto ha funcionado como una máquina perfecta, yo creo que esas 2 personas merecen un reconocimiento. Pues sí, yo creo que tanto en lo que dice Javier, ¿no? que efectivamente que lo hablábamos, ¿no? Que Víctor le hemos visto trabajar pues hasta la noche sin descanso y luego
cuando ya iba a las 7 de la mañana con mucha ilusión, yo me acuerdo con los cribaos que como que animaba al resto de la población y eso, yo creo que sí que es a destacar. Efectivamente también el jefe de bomberos, y yo también quería destacar ahí la labor de Joaquín, que ha coordinado a todos los... El jefe de enfermería, Joaquín, Joaquín Madrigal, que ha hecho un trabajo pues también excelente, motivando mucho a chavales, buscando voluntarios. Y luego, pues claro, es que la gente se ha ofrecido y es muy emocionante, la verdad. Ahora cuando veíamos esas imágenes es que es una pasada. Es difícil no emocionarse echando la vista atrás y viendo la situación actual y cómo está el hospital ahora, gracias también a ellos. No, y a la población, lo que dice Javier. Yo creo que aún no asimilamos todo lo que hemos vivido, ¿no? Pero cuando echemos la vista atrás es tremendo todo lo que nos ha llevado a ver estos meses, ¿no? La vida. Que hablamos de la cara B de la vacunación, porque no todo es tan bonito, que hay gente que aún no se ha vacunado, muchos porque bueno, pues han pasado el COVID, no ha pasado todavía este tiempo establecido para ponerse esa única dosis, otros porque no han cumplido aún los 12 años, pero es que hay gente que es que no se ha querido aún vacunar. ¿Qué va a pasar con las personas que están sin vacunar en Palencia? Pues sobre ese asunto hemos hablado también esta semana con el delegado de la Junta. Él es Áureo, seguro que la recuerdan. Fue la primera persona en recibir la vacuna contra el COVID en Castilla y León y también va a ser la primera, pero de Palencia, en recibir la tercera dosis. Va a ser el viernes y a partir de ahí le seguirán todos los mayores que vivan en una residencia de ancianos. Vamos a empezar en la residencia de Cevico, de la Torre. Yo creo que fue la primera residencia que se vacuna y están planificando ya durante toda la semana pues, los circuitos para proceder a la vacunación. Se comenzará con esta tercera dosis, mientras todavía hay 13.000 palentinos que no han recibido ninguna. ¿Qué va a pasar con ellos? Vamos a hacer un contacto personal, ¿no?, con esas más de 13.000 personas, de 13.000 palentinos que no han acudido a vacunarse. Vamos a hacer pues, un seguimiento personal para ofrecerles la vacunación. Va a ser un trabajo costoso, pero yo creo que merece la pena. Por eso la vacunación, y pese al cierre de campos góticos, continuará. Vamos a vacunar en el mundo rural, en los centros de salud y en la capital, abierto para todo el mundo que quiera venir de Palencia Capital o de las zonas básicas de salud rural en La Puebla, en el punto de vacunación de La Puebla. Yo creo que se van a dar todas las facilidades. Desde la Junta hacen un llamamiento para conseguir que sea el 100% de la población el que reciba la vacuna contra el COVID. Bueno, pues llegaba esta mañana esa tercera dosis a Cevico de la Torre. El lunes continuarán vacunando en las residencias de mayores. Pero Javier, ¿qué hacemos con esas personas que hay que llamarlas una a una porque no han acudido a vacunarse? Es que me parece increíble, ¿no?, que tengan que tomar esta medida de llamar de manera personalizada para ver si convencen a algunos palentinos, ¿no?, que se han quedado ahí en el tintero. Yo creo que al principio, cuando se iniciaba la vacunación, siempre decíamos que la vacuna era un gesto, no solo un gesto de responsabilidad, sino un gesto de solidaridad. El que yo me ponga la vacuna infiere en que el resto de las personas que conviven conmigo y con las que yo voy a tener contacto se vayan a beneficiar. Desde ese punto de vista es a la que tenemos que alegar los profesionales y los que no, y los que estamos remando. Como decía Javier, juntos somos invencibles. Pues es que necesitamos a todo el equipo en conjunto. ¿Por qué? Pues porque de que tengamos un porcentaje muy elevado de vacunación va a depender no solo que España vaya bien, sino que el resto del mundo también, porque necesitamos que cuanto antes terminemos nosotros ya también esa vacunación y también ser solidarios con el resto de los países. Yo la última vez que hablaba un poco de este tema recordaba que necesitamos una vacuna global. Tenemos que ser solidarios porque solo siendo solidarios y que todos los países estén con un nivel alto de vacunación, las variantes van a disminuir. Y bueno, me parece bien lo que ha dicho Rubio Mielgo, que también es compañero, es médico y como conoce lo que es el tema, pues es que hay que motivar y buscar a esas personas para que se vacunen. La radiografía del hospital es muy clara. La gente que hemos tenido en estas últimas fechas, incluso después del miedo que teníamos con el tema de los sanantolines, son gente que no ha recibido esa vacunación. Yo creo que mayor respuesta que eso, y la gente que está pasándolo realmente mal, es gente que ha decidido no vacunarse. Yo creo hay que
que motivar a la gente que se vacune y que esa gente que no se vacune sea porque, por desgracia, no tiene acceso. Solidaridad y responsabilidad. Sí, que aquí en nuestro país y nuestra provincia, como estamos viendo, el que no se vacuna es porque no quiere. Efectivamente. Sí, sí, así es, ¿no? No tenemos, afortunadamente, el problema que puedan tener Estados Unidos, ¿no? Que hay 80 millones de estadounidenses que no quieren vacunarse, ¿no? Sí, sí, claro, están viendo un problema muy gordo, pero el que no se ha vacunado, yo primero les diría que si no les hubieran puesto la vacuna que nos ponen desde que nacemos, todas las que nos van poniendo, no estarían aquí. Es decir, la humanidad ha ido evolucionando y ha ido ampliándose la esperanza de vida porque ha habido vacunas. Es decir, la vacuna es la que nos va dando el pasaporte para seguir viviendo. Entonces, que piensen un poco, que si no lo hacen por el común, que lo hagan por ellos, desde el punto de vista egoísta, ¿no? A mí en las últimas semanas han salido gente antivacunas que ha muerto, ¿no? Y que en el último momento, como cuando se le aparecía a San Pedro y dice, se ha convertido, pero ya era tarde, ¿no? Sí. Es decir, que piensen en ellos y que piensen en los de alrededor. Y lo decía Javier, necesitamos extender las vacunas. De nada vale aquí, o sea, el debate de la tercera dosis y no sé qué. Cuando tenemos África, que está aquí al lado con el 10% igual vacunado. Es que este es un virus que no entiende ni de colores, ni de pasaportes, ni demás. Es decir, ese esfuerzo, porque yo tengo la impresión que ahora mismo en los países como el nuestro, no digo ya en Estados Unidos, ya sobran vacunas. Sí, anunciaba el otro día, escuchábamos a Pedro, estoy de acuerdo a Pedro contigo. Sánchez, disculparme, escuchábamos el otro día a Pedro Sánchez allí en Estados Unidos diciendo que nuestro país iba a donar 7 millones de vacunas, ¿no?, para esos países a los que no han llegado. Me imagino que si todos se suman a esa corriente, pues se puede creo que es una actitud acabar un poco más me parece una actitud súper coherente, porque yo creo que efectivamente es que lo tenemos muy claro. O sea, cuando hablamos de variante India, variante Delta, tal, si es que ¿dónde se está originando? Pues por desgracia en poblaciones que no tienen ese acceso a la vacuna tan adecuado como el nuestro. Entonces, pues sí, yo estoy con él. O sea, el tema del debate de la tercera vacuna, de la tercera dosis, es necesario en una determinada población y luego pues la población que no es impaciente. Para eso se está trabajando, se está estudiando, se está analizando, pero que también hay que ser solidarios y darse cuenta que efectivamente este virus no entiende de fronteras. Estamos viviendo en un mundo globalizado para nuestro bien. Y tenemos que aprender cosas de esta pandemia. Para nuestro bien, porque si no, no hubiéramos tenido la vacuna como se ha tenido tan rápido. Correcto, Es decir, si hubiéramos tenido que esperar a que se hiciera en España o en el otro lado tal, estaríamos todavía... Eso es. Para lo bueno y para lo malo tenemos que aprender. Miramos hacia otro tema que también nos toca de lleno, sobre todo a los ganaderos de nuestra provincia. Ya saben que hace 2 días, el miércoles, el 22 de septiembre, se publicó la orden del Ministerio de Transición Ecológica que prohibía la caza del lobo en todo el territorio nacional. ¿Cómo es? Bueno, antes contarles que la Junta ha presentado un recurso y que el PSOE de Castilla y León ha anunciado que lo va a apoyar. Esa norma ha paralizado las batidas legales que estaban programadas. La comunidad Castilla y León es la región con mayor población en Europa, con 1.600 lobos repartidos en más de 170 manadas, la mayoría, el 75%, en el norte del Duero, pero es en la zona sur donde se produce la mayoría de los daños. Bueno, Caloca, que se le ha escapado ahí una sonrisilla, ¿no?, cuando leía yo que lo iban a rebatir. ¿Cómo ve esta situación? Bueno, Usted que vive, además, en primero, luego hablaré de la vertiente política del lobo, porque me da asco, me da asco. ¿Cómo lo ven primero desde dentro? Yo no soy objetivo en el tema del lobo, porque yo hasta los 10 años viví en el pueblo y fuimos ganaderos, y yo recuerdo con 8 o 9 años, enfrente de casa, como una manada de lobos pues nos mató unas 20 ovejas, que era más o menos la mitad del rebaño que teníamos, ¿no? Y entonces no soy objetivo. Además, en cualquier cosa, soy muy claro, en cualquier cosa que entra en conflicto un ganadero con un cazador, o un ganadero en este caso, con el mantenimiento o la proliferación de lobos, yo siempre estaré con el ganadero, porque creo que es el mayor y mejor ecologista y mantenedor del medio ambiente que hay en esta provincia y en cualquier sitio. Es decir, los bosques les mantienen los ganaderos, las praderías y tal como las conocemos las mantienen los ganaderos, por lo tanto siempre voy a estar con el ganadero. Y además porque estoy convencido que esto es un error. Es decir, aquí hay que llegar a un acuerdo entre ganaderos
y los que defienden al lobo o a otras especies, ¿no? Pero hay que llegar a un acuerdo que no se puede dirigir esto ni desde Madrid ni desde Valladolid. Es decir, hay que hablar, hay que sentarse, y de ese acuerdo tiene que basarse en muy pocas cosas. Una, tener un número adecuado. Aquí nadie está planteando eliminar la especie, ni nunca se ha eliminado. Y dos, compensar al ganadero por los daños que sufre del lobo o del oso. Es decir, lo que no es posible es que te maten 2 terneros y tengas que hacer más trámites que si tienes un accidente con el coche y hay involucrados 14 coches, ¿no? Es decir, eso no es posible. Hay que pagar bien y hay que pagar a tiempo. Y darle al ganadero el protagonismo que tiene en el medio rural, porque si todos son impedimentos. Y entro en la fase política. Me produce asco el consejero de Medio Ambiente y Fomento de esta comunidad autónoma, que ahora ha cogido la bandera de los ganaderos, cuando es un perseguidor de los ganaderos. Es decir, Parque Natural de la Montaña Palentina, todos son problemas para los ganaderos, no hay nada para los ganaderos. Y ahora decir, vale, el lobo, para hacer política, para desgastar al Gobierno de Madrid, bien desgastado, no se puede decidir una cosa de estas a espaldas de los que viven en el territorio, sea una vicepresidenta, sea transición ecológica, pero ¿qué más ecológico que nuestros ganaderos de extensivo? Es decir, de Cervera para arriba, si hay 30 ganaderos, son los que están manteniendo la comarca, son los que no hay incendios. ¿Por qué no hay incendios? Porque hay vacas. Es decir, por lo tanto, no soy objetivo. Entre ganaderos y lobo, ganaderos. Porque además creo que es la posibilidad de que el lobo se mantenga en nuestra tierra. Seamos claros, si aumentan las manadas y los ataques del lobo empiezan a ser masivos y empiezan a tener un coste muy grande sobre la ganadería y sobre los ganaderos, la ley de la naturaleza va a funcionar. Y es muy posible que lo que se está buscando ahora, que es proteger más al lobo y que se extienda más, suceda el efecto contrario. Y el Gobierno pues lo ha hecho muy mal, porque esto lo ha mezclado además, es decir, el Gobierno del Estado ha abierto una brecha que el Partido Popular lo está aprovechando muy bien, es decir, no solo con esto, sino con otras cosas. Es decir, la imagen es que el Gobierno del Estado no tiene en cuenta lo que sucede en los pueblos. O sea, ha sido políticamente una gestión nefasta, pero ya digo, lo de la Junta me produce sonrojo. Javier, no, lo que pasa es que en la Junta además luego han dicho que el PSOE también va a apoyar el tema de... Bueno, pues me parece ridículo. Claro, o sea, está como... Primero me parece, si tu partido ha tomado esta decisión y el Gobierno del Estado, pues lo debates antes, y si en el debate no consigues tus planteamientos, lo que te queda luego es defender las políticas que ha aprobado tu Gobierno. Porque si no, claro, aquí, si en esta comunidad autónoma, entonces, las leches vienen por los dos lados. Se están uniendo últimamente mucho en diferentes cosas, o sea, que están haciendo ahí pactos. Bueno, yo creo que él Javier desde su vivencia, como nos ha contado, que pues yo creo que su experiencia también es importante, ¿no? Y que nos puede aportar mucha información. Yo, por ejemplo, en el tema del lobo, pues son opiniones muy controvertidas, pero efectivamente yo creo que me ha gustado mucho el dato que ha dicho del tema de la ganadería y de los incendios. Ya lo había oído y, hombre, pues sí que me ha también preocupado lo que has dicho al final. O sea, porque además yo creo que lo dices desde el conocimiento, que es que, pues que si de repente dejamos de controlar el tema del lobo, pues que... A ver, no vivimos en la época de lo que se llamaba los alimañeros, ¿no? Que en todos los pueblos había 1 o 2 personas que se dedicaban a matar, ¿no? A matar el lobo, a matar lobos o tal. Pero alguien que por sistema le ataquen su rebaño, ¿qué hace? Si las ayudas son pocas y llegan a destiempo, ¿qué hace? Deja la explotación, es decir, la salida es, se dejan las explotaciones ganaderas si llegamos a una situación de ese tipo, y entonces ¿qué hemos conseguido? Entonces sí que ha desaparecido la protección del territorio, ¿no? Yo espero que se llegue a un... me gustaría que, aun aprobado esto, se volvieran a sentar, pero se sentaran con los ganaderos de San Salvador de Cantamuda o de Santa María de Redondo, o del mío, o del Valle del Tietar,
se sentaran y estuvieran allí y vieran lo que es la ganadería extensiva. Claro, porque desde aquí se dicen auténticas estupideces. Dice, no, pues que estén cuidando al ganado. Pero vamos a ver, pero es que se quiere obligar a los ganaderos a que estén las 24 horas del día con las vacas. No, que metan mastines. Bien, si la gente tiene mastines. Pero luego surge otro problema, que vamos los de la ciudad de paseo y nos encontramos con los mastines y ya no nos gusta, y denuncias al ganadero. Es decir, que hay que ver al campo y al mundo rural con ojos de campo y mundo rural, y no se puede esto ni una ministra ni un consejero desde Valladolid o desde Madrid. Si les parece, vamos a escuchar las primeras reacciones a esta prohibición. Vamos a escuchar al delegado del Gobierno en nuestra región, también las reacciones desde la Diputación de León, que también es una de las provincias afectadas por esta decisión, y a Donaciano Dujo, que ya saben, el palentino que preside Asaja en Castilla y León. Este es un modelo que existe en toda Europa. De hecho, solo hay 2 países en este momento de la Unión Europea que permitan la caza del lobo, que son Bulgaria y Lituania. No sé si algún día todos los ecologistas tendrán que comer lobos en vez de vacas, ¿entendido? Pero es una auténtica barbaridad lo que se está haciendo. Nosotros estamos sobre el terreno, lo conocemos, lo pisamos y es nuestro. Ellos hablan desde la ciudad de lo nuestro y no se juegan nada. Bueno, pues escuchaban a Donaciano, que tenía una opinión muy similar a la que escuchábamos de Caloca, que ellos, los ganaderos, son los que pisan el terreno y los que tenían que haber tenido voz en este asunto. ¿Creen que ese recurso de la Junta seguirá adelante o esto se va a paralizar hasta que haya un cambio de gobierno nacional que tenga otra tendencia o no? O quizá siga muchos años. Yo no sé el futuro jurídico, creo que es un recurso contencioso administrativo que se tendrá que basar o en defectos formales o tal, no sé el recorrido que tenga. Estoy convencido de que creo que hay que sentarse a hablar e intentar entre todos volver atrás, que no será ni lo que había ni lo que nos han llevado. Pero estoy convencido que si no se hace así, vendrán otros gobiernos y no lo van a tocar. Y no lo van a tocar. Porque ahora se toca porque es un instrumento de oposición, no por convencimiento. Insisto, al consejero de Medio Ambiente le importa, le importa una mierda a los ganaderos. O sea, si solo hay que ponerles problemas, que todos son, el parque natural, todos son obligaciones, hasta cómo tienen que poner las tejas de las naves industriales y de las cuadras, y no les recogen ni la basura. Es decir, no va a pasar nada. La única posibilidad es, de verdad, sentarse, hablar. ¿Cuántos lobos tiene que haber? ¿Quién tiene que gestionar el control del lobo? No pueden ser mandar el control del lobo a los cazadores para que se diviertan. El control le tiene que hacer la Administración y la Junta de Castilla y León. Y si llega un momento que en Palencia hay, no lo sé, los 150 lobos y se considera que para un buen cohábitat entre ganaderos y lobo tiene que haber solo 100, pues hay que regularlo. Como se ha hecho otras regulaciones. Es decir, no se regularon los ríos. Pues regulemos las cosas, pero hablando. Bueno, pues si les parece, otro recurso que no salió adelante es el de la calle Jardines, que presentaba el Ayuntamiento frente al Supremo ante la sentencia del Superior de Justicia de Castilla y León, que marcaba que el consistorio capitalino debía pagar el convenio original a la Diputación por la cesión de la calle Jardines. Es un asunto un poco escabroso, ¿no? Recordemos que la Diputación cedía, escabroso me refiero respecto a la hora de explicarlo, que luego también tela a la hora de pagarlo. Recordemos que en su día la Diputación, propietaria de esa calle, se la cedió al Ayuntamiento para que pudiésemos circular por ella. El Ayuntamiento dijo que le iba a pagar 19 millones de euros, bueno, se pensó a través de la venta de solares de esa zona, de la construcción de viviendas. No se pudo ejecutar y bueno, pues la deuda se fue acumulando hasta llegar a los 26 millones de euros actuales, y creo que se suman unos cuantos ceros a diario. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, como he dicho, dijo que se tenía que respetar ese convenio original que debía pagar el Ayuntamiento, y el Supremo no ha admitido el recurso, es decir, que dice, tienes que pagar. 26 millones de euros, Javier, que es como un tercio del presupuesto más o menos, de unos 70, 80 millones, 70 y pico millones, 80 millones del Ayuntamiento a un año.
complicado. Es una deuda que probablemente hipoteque, bueno, pues futuras decisiones de legislatura y de la siguiente, probablemente. Pues yo creo que volvemos un poco al tema de pues, cuando no se camina de una manera unitaria y eso, pues al final ocurren estas cosas, ¿no? Yo creo que, bueno, lo hablamos, ¿no?, al mediodía. Yo espero que haya un punto de acuerdo a pesar de lo que ha dictado la sentencia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final estamos hablando del devenir de los palentinos. Entonces, yo espero y deseo que se llegue a un punto de acuerdo por eso, porque entiendo que ni los tribunales son los que tienen que decidir en este momento, ni aquí hay que sentarse y hay que hablar. Y porque ¿Un acuerdo de pago? O... Claro, un acuerdo de pago o lo que sea, pero que... o cesión de otros terrenos, pero lo que está claro es que no puede ser en detrimento de los palentinos. Entonces, porque al final, tanto la Diputación como el Ayuntamiento tienen que caminar en el mismo sentido, ¿no? Entonces, bueno, yo confío en que eso va a llegar a buen término y lo deseo, vamos, porque es que no hay otra solución. Sí, que nos jugamos porque es que un tercio de nuestro presupuesto anual es algo que va a suponer que inversiones necesarias y más en este momento pues se paralicen. Entonces, bueno, pues yo creo que aquí en este sentido los tribunales no tienen que intervenir, ya que lo hemos hecho mal al principio, pues que ahora espero que lo solucionen y vamos, espero que, al igual que hace 4 días tuvimos esa noticia, pues esperemos que dentro de 4 días tengamos otra noticia en el otro sentido, diciendo que hemos conseguido llegar a un acuerdo y que sea apoyado por todos. Que a mí es que es lo que estoy deseando. Yo estoy deseando que al final que todos caminemos en el mismo sentido. Es que tan difícil es que viendo situaciones de tanta dificultad consigamos remar, pero ya no solo a nivel local, que esto es un ejemplo, sino a todos los niveles. Creo que es el momento de remar todos juntos para pues para ser invencibles. Pero bueno, no sé cuál es tu opinión, pero que... No, sí, básicamente sí. Es que a mí me da mucho miedo recordar, no de acuerdo. Lola lo va a explicar, ¿no? Pero recordar es que esto viene del 2010. Sí, que ellos se han encontrado con esta, en este caso se hizo sí que es un acuerdo entre heredada. 2 administraciones de un pelotazo urbanístico. Es decir, en un momento en que la burbuja ya estaba explotando, en el 2010. Entonces, en aquel acuerdo la Diputación siempre ganaba, porque o construía las viviendas que le iban a suponer plusvalías en torno a 19 millones, que era el convenio, y si no se producía esa construcción, que es lo que sucedió porque vino la crisis, que ya estaba, el Ayuntamiento le pagaba 19, más los intereses. El Ayuntamiento, ese acuerdo, tenía muchas posibilidades ya de salir perdedor siempre. Es decir, porque si no hacen las casas, te tengo que pagar. Claro, si se hubieran hecho las casas, el Ayuntamiento hubiera tenido la calle Jardines totalmente gratis y hubiera hecho una gestión enorme, ¿no? Pero es que en aquel momento ya no había burbuja inmobiliaria, o sea, ya no se iban a construir las casas. Entonces, ¿qué sucede? Luego lo que se ha sucedido es pelotazo para adelante, irresponsabilidad política tras irresponsabilidad política de distintas corporaciones. Esto es 2010. 2012 se vuelve a renovar el convenio. 2014 se vuelve a renovar el convenio. 2016 se vuelve a renovar el convenio. Y 2018 se vuelve a renovar el convenio cada vez con más millones. Claro, y luego llega los intereses claro, generados. Y luego llega esta corporación y llega un momento y dice, vamos a denunciar el convenio porque nunca debimos firmarle, que ese es el argumento, ¿no? Y va primero al Consejo Consultivo, y le dice el Consejo Consultivo, finamente, pero le viene a decir, hombre, no me diga usted que nunca debieron firmarle, porque no solo le firmaron en el 10, es que le volvieron a firmar en el 12, en el 14, en el 16 y en el 18, por lo tanto, no me diga usted que lo leyó mal, ¿no? Y hemos llegado a esta situación, y hay que pagar. Nunca tenía que haber llegado a los juzgados, pero ya hay que pagar. El Ayuntamiento tiene que pagar, porque tiene una deuda. Pero esa deuda le va a suponer no solo un problema de 2 años presupuestarios, es que le va a suponer, posiblemente, le puede suponer la intervención por parte del Ministerio de Hacienda. La Diputación tiene la obligación de cobrar. Es decir, cuando oyes cosas de que si la presidenta es concejala y que por qué apoya eso, la Diputación y su presidenta y el conjunto de los diputados provinciales tienen la obligación legal
de que esa deuda se pague, porque esa deuda es de los ciudadanos de Palencia, pero es de toda la provincia. Entonces, si no se pagara esa deuda, cualquier ciudadano de esta provincia podría demandar a la Diputación por decir, ¿pero qué ha hecho usted? Ha regalado mi dinero. Entonces, tiene que pagar uno, tiene que cobrar el otro. Solución, yo no sé, alguna vez lo hemos comentado aquí, es decir, hay una solución seria y otra un poco menos seria, pero podría ser solución. Una solución seria es, vamos a ver, aquí se deben 27 millones en números redondos. El ayuntamiento lo tiene que pagar. ¿Cómo lo paga? Hago un inciso. Me pareció terriblemente irresponsable que hace un mes, en el pleno del ayuntamiento, toda la oposición votara en contra de una posibilidad que se habría de solicitar un crédito a interés cero al Ministerio de Hacienda. Es que es lo que señalaba Javier antes, ¿no? Habrá que retomar eso si es posible, porque es la única manera de hacer frente. Bueno, 27 millones. ¿Palencia, ciudad, no forma parte de la provincia? Sí. ¿Qué peso tenemos poblacionalmente? El 48%. La mitad de 27 tiene que volver a la capital. ¿Cómo? No en dinero, en inversiones. La Diputación hizo un pabellón deportivo en Villamuriel y es un pabellón provincial. Hágase en la ciudad por este valor. Por ejemplo, un centro tecnológico de la industria agroalimentaria que se vendió en su momento como la panacea de esta capital con el plan estratégico que no se ha hecho nada. Digo, por ejemplo. Sí, es un ejemplo que está bien, el resto de la otra mitad, que la Diputación se comprometa en ese acuerdo en invertirlo en algo de verdad, no en dar un dinerín a cada pueblo. Usémoslo, por ejemplo, para extender la fibra óptica. Y los pueblos sabrán que si tienen fibra óptica es gracias a los de la capital, ¿no? Es decir, llegar a un acuerdo que aúne capital y provincia, que en estos momentos la capital está la provincia se está borrando de la capital, porque lo ve, ¿no? ¿Eso es posible? Yo creo que sí, pero no se puede dejar en manos de técnicos. Esto son cuestiones políticas. Hay que llegar a un acuerdo político y luego decirle a los técnicos de una administración y otra, pónmele literatura. Solución más imaginativa, que yo no creo que sea errónea, es decir, existe la fórmula en muchos casos de pagar deudas a la agencia tributaria con obras de arte o con cosas de valor que se llama incalculable. Bueno, explórese la vía. ¿Por qué no valoramos, por ejemplo, el Cristo del Otero en 50 millones de euros y llegamos a un acuerdo con la Diputación que ese es el pago de la deuda? Por ejemplo. Yo soy partidario. Y una explotación, sí. Yo soy partidario más de la primera opción, porque creo que la provincia tiene que ver los frutos de un terreno que es suyo. Y si no, pues el otro día me enteré que en el despacho del alcalde está la reliquia de San Juan. Bueno, pues valoramos la reliquia de San Juan en una cantidad, y con eso saldamos la deuda y que la vayan por los pueblos llevando como llevábamos las vírgenes antes, ¿no? En los pueblos. Es decir, de verdad, vuelvo un poco a la seriedad, pero que hay que llegar a un acuerdo, que la Diputación tiene que cobrarlo, que es su obligación, que el Ayuntamiento tiene que pagarlo, pero tiene que pagarlo sin que se arruine. Y eso pasa por retomar otra vez que se solicite el préstamo al Ministerio de Hacienda, que se hizo mucha demagogia en ese pleno. Unidad. Unidad, ¿no? eso Unidad, es, efectivamente. Unidad, es que es así, o sea, yo creo que, y además es lo que reclama la población, ¿no? O sea, y la ciudadanía. Lo que dices tú, a mí sí me parece muy buena idea, efectivamente, que la fibra óptica llegue a toda la provincia, porque eso va a suponer un gran avance para nuestra provincia. O sea, que es que yo creo que la gente que vivimos en la capital amamos también nuestra provincia. Claro, o sea, que es que somos 191 municipios, la provincia es uno, quedan 190. Bueno, pues si se quiere repartir esa parte del peso, pues se ponga un mínimo para cada ayuntamiento, un mínimo, y luego un poco teniendo en cuenta la población o demás, pero que si hiciera un referéndum a nivel provincial, el resultado sería muy claro, y es que lleguen a un acuerdo para que todos salgamos pues, lo menos damnificados posibles y que efectivamente eso se utilice para una inversión en la provincia para caminar. Y pues en eso yo creo que esperemos que dentro de 4 días tengamos esa... Bueno, son 2 meses lo que tienen. Sí, sí, porque... Poquito tiempo, vamos. Sí, son 2 meses porque yo me acuerdo de se podía haber hecho antes. Una sentencia que hubo en el 2005 que sí que es verdad que el contencioso administrativo les
les daba 5 días para cuando hubo el tema también del sector 8 y tal, sí que a contrarreloj, ¿no? Para que se pusieran de acuerdo sí, también fue un tema del ayuntamiento y todo eso y yo creo que en ese momento sí que consiguieron ponerse de acuerdo, porque lo he leído ahí en las noticias un poco, a tenor un poco del tema de... Ya, pero al final, Javi, los únicos acuerdos que se han ido haciendo son los de ir prorrogando, ir generando la bola más gorda, es decir, el 2012, 2014, 2016, 2018. Porque yo creo que esta noticia la íbamos oyendo desde hace mucho tiempo. Vamos a hablar de la situación de los autónomos de Palencia. Hemos hablado antes del ritmo de la vacunación, hemos intentado arreglar el mundo de las vacunas, que aún es importante, y también esa deuda de la calle Jardines, y ahora vamos a ver, bueno, y los lobos, que no se nos olviden los lobos. Y ahora vamos a ver la situación de los autónomos de Palencia, porque también es preocupante, porque hay dos provincias, en Castilla y León, que han perdido autónomos hasta el 31 de agosto, y una es la nuestra. Es Salamanca, y la nuestra, que ha perdido en concreto 32 autónomos. Pero sumando el global de Castilla y León, hemos ganado hasta agosto 990 autónomos nuevos. Yo no sé, Calavera, si le sorprende este dato, o más o menos dando un paseo aquí por Palencia ya era de esperar estos malos resultados, ¿no? Pues, ¿qué está ocurriendo en nuestra provincia para casi liderar ese descenso? Pues hombre, pues si no apoyamos a los autónomos de nuestra ciudad, pues es que al final es que nos vamos a quedar en una ciudad de segunda división. Entonces yo creo que es algo que es importante. Entonces a mí sí que me gustó, por ejemplo, en su momento cuando tuvo la iniciativa el ayuntamiento del bono que hacía las compras a nivel del comercio local, pues subvencionar un poquitito o intentar incentivar que nuestra provincia siguiera contando con ese comercio local, ¿no? Pues no me sorprende, porque yo creo que es verdad que es una radiografía de lo que estamos viendo, ¿no? O sea, que sí que es verdad que, por ejemplo, ves la calle Mayor y yo creo que hay que darle una solución. No sé cuál es, pero está claro que a mí no me gusta que tengamos que ir a Valladolid a comprar. Hay que comprar en el comercio local, que es lo nuestro, porque si no, pues al final, pues los que apostamos por nuestra ciudad, que yo creo que, por ejemplo, a nivel, por ejemplo, nuestro sanitario, pues es que somos muchos los que estamos enamorados, y mucha gente que viene de fuera, muchos de los chavales que vienen de fuera, y dicen, pues es que estoy alucinando de la capital y la provincia que tenéis y lo poco que la vendéis. Entonces, pues, no sé... prácticas, ¿no? Se sorprenden, entonces. Se sorprenden porque es desconocida, y luego cuando la ven, lo acogedora que es, y eso, yo creo que, no sé de qué manera, pero bueno, lo que hablamos un poco en el punto anterior, ¿no? O sea, hay que dotarla de tecnología, hay que intentar que... Es una solución difícil, pero tenemos que intentar que los autónomos de Palencia crezcan y que vamos, que no se nos vayan de nuestra ciudad. Que no tengan que cerrar más personas. Sí. Bueno, yo he mirado datos más atrás, ¿no? Porque me gusta mirar años atrás y tal. En sí la cifra no es preocupante, porque en los 15 años últimos, en 12 años ha habido más pérdida que en el periodo que se analiza. Pero me preocupa más, por ejemplo, que en estos momentos hay casi 600 autónomos que están, por así decirlo, asistidos en su respiración por ayudas, ¿no? ¿Qué va a suceder cuando esas ayudas se retiren, que están en fase de retirarse? Entonces, ¿cuántos de esos 550 van a desaparecer del todo? Yo creo que ahí se va a ver, ahí va a ser sobre todo el coste. Y luego, el debate general, claro, es que esta provincia y esta ciudad, el principal problema que tiene es el sector servicios. Es decir, nosotros en industria estamos 7 puntos por encima en empleo de la media nacional. Que aquí, lo que pasa es que, oye, es que no hay industria en Palencia. No, en Palencia hay mucha industria. El problema le tenemos en el sector servicios, que estamos 11 puntos por debajo de la media nacional. Y claro, en un sector servicios maduro ya no se puede competir. Es decir, el comercio, ya no se puede competir en eso, porque hay otras formas de consumo que están aquí. Más que Valladolid, sí. Más que Valladolid. Sí. Entonces, creo que siempre vamos a remolque. Yo muchas veces lo he dicho en esta tertulia, se han malgastado los millones del EDUSI. Se tenía que haber hecho un plan pensando en la Palencia 4.0, en la Palencia tecnológica, como han hecho en otros sitios, y hubiéramos adelantado. Es decir, el futuro del sector servicios de esta provincia o es un futuro ligado al desarrollo de la robotización, de la digitalización de las empresas, de lo que necesitan las empresas ahora,
o no hay futuro. No hay futuro. Luego sí que leía, a ver, el sector agrario yo creo que más o menos se está manteniendo. El problema del sector agrario es cuando se jubila uno, ¿no? Y ahora sí es verdad que hay algunos que se jubilan parcialmente, es decir, siguen en la explotación y tal. Pero bueno, más o menos se está manteniendo con sus problemas. Hay sectores peores, la ganadería de leche de oveja, etcétera, etcétera, ¿no? Pero se está manteniendo. Claro, pero también tiene problemas grandes, ¿no? Hay que ir por delante de las cosas, porque si no, las ayudas están bien, ¿no? Y afortunadamente ha habido ayudas en este periodo de 2 años, no solo para los trabajadores en los ERTEs, sino para los autónomos. Si no, esto hubiera sido terrorífico, ¿eh? Yo recuerdo que en abril del 2020 hubo en esta provincia 11.000 trabajadores en ERTE. ¿Alguien se plantea si todos esos hubieran tenido que ir al paro? Nos habían juntado con 20.000 parados. A lo largo de este periodo ha habido hasta más de 3.000 autónomos con ayudas. ¿Alguien se plantea si no hubiera sido así? Ayudas de todo, las de la Junta llegaron tarde, pero al final llegaron. Es decir, eso lo ha mantenido y lo está manteniendo, pero hay que pensar en el futuro y dedicar lo poco que tengamos o lo que sea a ese futuro, porque ver comercios nuevos que se pongan en la calle Mayor igual ya no vuelven. Pero sí puede haber otro tipo de cosas. Es uno de nuestros atractivos. Con los precios de los alquileres, ¿no? Sí, lo dijimos claro, el último día, es decir, lo dijimos el último día. Alguien, no sé si el ayuntamiento o alguien, tiene que encabezar aquí, sentar en una mesa a los propietarios de locales de la calle Mayor, de otros sitios, pero a los propietarios, que hay grandes propietarios que todos conocemos, que son pocos, sentarles en una mesa y decirles que aunque ellos tengan mucho dinero y no lo necesiten, que esta ciudad necesita que los locales se llenen y no se puede estar cobrando barbaridades. Yo he oído locales por aquí cerca que están pidiendo 12.000 euros al mes. Es decir, no es posible. ¿Quién tiene que hacer eso? Yo no sé si el ayuntamiento. Intentar, por lo menos, decir, sentarles, decir, mire ustedes, la ciudad necesita que no ganéis tanto. Porque al final no lo van a ganar, porque se van a quedar todo vacío. No están ganando. Pues lo que no vamos a ganar nosotros ahora es más minutos para la tertulia, así que casi nos tenemos que despedir. Pues Muy Javis bien. o Javieres, no sé cuál sería en este Es caso igual. el plural el correcto. Que ha sido un placer, que muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde y que, bueno, pues que disfruten del fin de semana. Bueno, Muy pues bien. muchas gracias, Lola, y despedimos a Mario, ¿no? Que hoy es el último día, le tenemos ahí detrás, que salude. Y que le vamos a echar de menos, pero le vamos a seguir con mucho entusiasmo en su nueva aventura. Eso es, como dicen, que le vaya bonito. Hombre, sí, ¿Eh? sí, sabemos que Le irá le vamos seguro. a echar de menos ahí con los toros, con el deporte, que es una maravilla. Venga. Vamos. Pues me quedo casi sin palabras. Él ya sabe lo muchísimo que le vamos a echar de menos y él ya sabe que le va a ir muy, muy bien. Bueno, pues con esa emotiva despedida les despido a todos ustedes también. La semana que viene volvemos en los horarios habituales.